Las imágenes que están viendo parecen mostrar a un hombre transportando un simple barril azul, pero según la investigación, dentro de ese recipiente estaba el cuerpo de la mujer con la que había compartido varios años de su vida. Lo que ocurrió después permitió que las autoridades descubrieran el crimen pocas horas más tarde. Pero para entender cómo esta historia terminó de esa manera, hay que regresar varios años atrás y conocer quién era la víctima. Lady Brigitte Álvarez nació el 5 de enero de 1998 y creció en Tumbes, al norte de Perú, junto a su hermana mayor, su padre y su madre, Fanny Romero. Quienes la conocieron la recuerdan como una joven cariñosa, muy cercana a su familia y siempre dispuesta a ayudar a quienes quería. Fue durante la adolescencia cuando conoció a Absalón Frank Urbina Chapinquén. Al principio eran solo amigos, compartían gran parte de su tiempo libre y con el paso de los meses, él comenzó a cortejarla. Lady no lo veía de esa manera, pero Frank insistió hasta que finalmente logró conquistar su corazón. Así comenzó una relación que con el tiempo parecía fortalecerse. Ambos decidieron dar un paso importante y empezar a vivir juntos. Lady estaba convencida de que había encontrado al hombre con el que soñaba formar una familia, y para Frank, ella era la mujer con la que quería compartir su vida y construir un futuro. La pareja se instaló en la calle Tumbes, en el asentamiento humano Santa Catalina, en el sector Pampa Grande. Quienes los conocían los describían como una pareja joven y trabajadora, llena de proyectos e ilusiones que hacía todo lo posible por salir adelante y darle estabilidad a la familia que poco a poco estaban formando. Frente a los demás, Frank y Lady se mostraban como una pareja unida, sonreían, compartían momentos y mantenían la imagen de una familia que estaba bien. En pocas palabras, actuaban como si nada ocurriera, pero detrás de esa imagen, la realidad era muy diferente. Las cosas ya no funcionaban igual. Con el paso del tiempo, la relación comenzó a cambiar drásticamente, pero desde afuera casi nadie podía imaginar lo que realmente estaba ocurriendo entre esas cuatro paredes. En el año 2020 llegó una noticia a sus vidas que parecía devolverles la ilusión. Lady le dio la noticia a Frank que muy pronto se convertirían en padres de una hermosa niña. Cuando la pequeña nació, Lady dedicó todo su tiempo a cuidarla, acompañarla en cada etapa y darle todo el amor que una madre puede ofrecer. Quienes la conocían recuerdan que su hija se convirtió en su mayor motivación, en esa razón que la impulsaba a seguir adelante cada día y a luchar por darle una mejor vida. Durante los primeros meses, la llegada de la niña parecía traer una nueva tranquilidad al hogar. La pequeña llenó de alegría a la familia, y Lady, como les dije, estaba enfocada en sus cuidados. Pero esa calma no duraría para siempre. Comenzaron a aparecer discusiones, problemas y tensiones que permanecieron ocultos para la mayoría de sus allegados. Lo cierto es que Lady atravesaba una situación difícil que solo algunos de sus familiares conocían. En el año 2024, 4 años después del nacimiento de su primera hija, Lady volvió a quedar embarazada. Sin embargo, según el testimonio de su madre, durante ese periodo continuaba enfrentando una relación marcada por los malos tratos. En varias ocasiones, cansada de la situación que vivía con Frank, Lady decidió irse de la casa y refugiarse junto a su madre, quien siempre la recibía con cariño a ella y a su hija. Pero después venían las llamadas de Frank, diciéndole que extrañaba a la niña y pidiéndole que regresara. De acuerdo con lo narrado por Fanny, su hija le tenía miedo a Frank. Incluso aseguró que en algunas ocasiones que llegó a visitarla, la vio con los ojos morados y otras señales de agresión. En cierto momento, Lady también le confesó que él la había amenazado con quitarle la vida si lo denunciaba. Es así como Lady vivía una vida envuelta en episodios de abuso físico y psicológico. La mañana del 6 de julio de 2024, a varios kilómetros del centro de Tumbes, una persona que transitaba por una zona utilizada como botadero de basura notó algo extraño entre los desperdicios. Había restos que llamaron su atención y, sin saber exactamente de qué se trataba, decidió dar aviso a las autoridades.
Cuando los elementos de seguridad llegaron para verificar la situación, descubrieron una realidad mucho más perturbadora. Se encontraron frente a una escena extremadamente delicada. El fuego llevaba varias horas consumiendo un cuerpo que ya para ese momento era difícil reconocer. Los peritos apenas pudieron recuperar partes que no se vieron afectadas, como por ejemplo un pie. De acuerdo con algunos reportes, familiares de Lady llegaron a reconocer algunos objetos encontrados en la escena, entre ellos prendas y unos aretes que pertenecían a la joven. Estos elementos fueron clave para confirmar que se trataba de ella. La familia también dijo que el último contacto que tuvieron fue un día antes, por lo que desconocían el desgarrador final que había tenido ella y el hijo que esperaba. La noticia conmovió a la familia y a todo Tumbes. Mientras los peritos de criminalística trabajaban en la escena para recolectar evidencias, la División de Investigación Criminal comenzó a reconstruir los últimos momentos antes de la tragedia. El macabro hallazgo en un descampado del asentamiento humano Los Claveles, en Tumbes, los vecinos dieron aviso a las autoridades, por lo que en tiempo récord, el feminicida fue capturado en su vivienda donde ocurrieron los hechos. Los investigadores no tardaron en buscar cámaras de seguridad en la zona. Una de ellas registró una imagen que se convertiría en una pieza clave dentro del caso. En el video se observa a un hombre trasladando con dificultad un barril de gran tamaño durante la madrugada del 6 de julio. Lo que llamó la atención de los investigadores fue la hora en que fue captado. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada. En la investigación se determinó que se trataba de Frank Urbina, la pareja sentimental de Lady y padre de su hija. Con esta información, las autoridades se dirigieron hasta su vivienda y para evitar que se escapara, desplegaron un fuerte operativo en la zona. La búsqueda fue todo un éxito. La policía lo ubicó de inmediato en la casa de su padre, quien de cierto modo intentó impedirle a la policía que entrara a la propiedad. Cuando ingresaron a la vivienda, lo encontraron preparando una maleta, quizás con la intención de huir. También encontraron una escena que reforzaba las sospechas que ya tenían sobre lo ocurrido. La casa estaba desordenada y aunque algunas áreas habían sido limpiadas, todavía quedaban rastros que indicaban que algo grave había pasado dentro del lugar. En una de las habitaciones, los agentes encontraron un colchón con manchas de sangre, además de señales de que alguien había intentado limpiar parte del inmueble utilizando agua y cloro. Durante la inspección también localizaron varios barriles similares al que aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad, así como 2 cuchillos que fueron incorporados como parte de la evidencia del caso. En una de las áreas de la vivienda encontraron la carretilla que, según la investigación, habría sido utilizada para facilitar el traslado del recipiente. Cada uno de estos elementos coincidían con las imágenes captadas por las cámaras y fortalecía la hipótesis de los investigadores sobre la responsabilidad de Frank en el crimen. En ese momento la policía lo capturó e interrogó. Querían saber qué había pasado para llegar al punto de quitarle la vida a una mujer en estado de gestación. Durante los primeros interrogatorios, Frank negó haber tenido responsabilidad en la muerte de Lady. Sin embargo, con el avance de las diligencias terminó dando una versión de lo ocurrido aquella noche. Según su relato, la noche del 5 de julio ambos estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas en un bar y posteriormente regresaron a la casa. Él aseguró que después inició una acalorada discusión y que durante el enfrentamiento Lady habría tomado un cuchillo que tenía en la cartera y se habría acercado hacia él, y en su intento por defenderse durante el forcejeo, este terminó en el pecho de ella. Sostuvo que no fue su intención quitarle la vida y que solo actuó en defensa propia. Posteriormente, según su propia declaración, Frank comenzó a pensar en cómo deshacerse de las evidencias que pudieran relacionarlo con lo ocurrido. De acuerdo con su versión, trasladó el cuerpo en un recipiente azul para agua y antes de que los rayos del sol salieran, salió de la casa cargándolo por las calles de Tumbes. Las cámaras registraron parte de ese recorrido, incluso el momento en que intentó detener un mototaxi, aunque el conductor continuó su camino. Al ver que el peso del recipiente le dificultaba avanzar, regresó a la casa y tomó la carretilla para poderlo trasladar con mayor facilidad.
Finalmente recorrió varias cuadras hasta llegar a la zona utilizada como botadero. Una vez allí, sacó las partes, roció un líquido y con un cerillo lo iluminó por completo hasta que quedó sin poderse identificar. ¿Qué más le echaste aparte de...? ¿Qué le echaste ahí? ¿Qué líquido? Para que se prenda. Benzina, creo que era. Esto lo hizo para destruir toda evidencia, pero al final de cuentas no lo logró porque fue descubierto esa misma mañana. Aquella noticia se extendió rápidamente por todo Tumbes y el resto del Perú. La indignación creció entre la población y en poco tiempo decenas de personas llegaron hasta los alrededores de la vivienda de Frank exigiendo justicia. Él toda la vida y creo que los mismos familiares de él saben, porque mi sobrina todo el tiempo ha parado con sus ojos hinchados, moreteados. Cuando las autoridades lo sacaron del lugar, la tensión aumentó y la situación estuvo a punto de salirse de control. Los agentes tuvieron que intervenir para evitar que ocurriera una nueva tragedia. Desde ese momento, Frank Urbina fue conocido por muchos bajo el alias El Loco del Cilindro. Con el avance del proceso judicial, la Fiscalía logró presentar las pruebas recopiladas durante la investigación, además de tomar en cuenta la declaración del acusado. Finalmente, en julio de 2025, un año después de la muerte de Lady, Frank fue sentenciado a 25 años de prisión por el crimen. No se informó si la sentencia incluye la muerte del bebé que la víctima esperaba o si esta no fue considerada. Lo cierto es que para la familia, ninguna condena puede reparar la ausencia de una hija, una madre y una hermana que ya no volverá a casa. Queda también la historia de una niña que perdió a su madre a muy corta edad y que quedó bajo el cuidado de sus abuelos maternos, quienes asumieron la responsabilidad de acompañarla y darle estabilidad en medio de una pérdida que marcaría su vida. El caso de Lady se convirtió en uno de los hechos que más ha conmocionado a Tumbes. Al final, aquella amenaza que, según contó la familia de Lady, alguna vez salió de los labios de Frank, terminó convirtiéndose en la peor de las realidades. Y bueno, familia misteriosa, es así como llegamos al final de esta lamentable historia. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre el caso que les presenté el día de hoy. Y me gustaría saber también desde qué ciudad o país nos ven para poderlos saludar. Por mi parte, espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.